Shavua Tov, amados hermanos, para todos los que nos siguen por la red de Facebook. Damos gracias al Señor por este primer día de la semana. Y pues queremos hablar de la parashá que tuvimos este sábado, este Shabbat. Y esperamos entonces el próximo Shabbat dar la que corresponde. Hoy estamos hablando de la parashá Bo. Quiero tomar simplemente un escrito de esa parashá, y es específicamente cuando el Señor manda su maná y el pueblo utiliza la palabra manhu. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces viene la palabra del Señor y dice: ese es el pan que Adonai el Señor nos da, pan que desciende del cielo. Pero en lo literal, manhu, ese hu también se refiere a la tercera persona del singular. He, femenino, pero hu, masculino. Entonces es como que la misma Torah alude a alguien, a una persona. Hu, Génesis dice: hu te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Cuando Yeshua dice yo soy, él está diciendo Ani hu, que literalmente está diciendo yo soy él, pero pues literalmente en hebreo se entiende así, yo soy. Pero está la palabra hu, y ese hu nosotros lo vemos en precisamente Bereshit 3:16, donde habla que él te herirá en la cabeza, hu te herirá en la cabeza. Entonces hay un pan, hu es el pan. ¿Quién es hu? Yeshua. Hay un pan que desciende del cielo, el cual es Yeshua, el cual es su palabra, el cual lo podemos comer cuando creemos en él, porque formamos parte de él, de su cuerpo, y él es la cabeza. Cuando Adán falla, el reino, por decir así, sufre una baja, ¿verdad? Porque el Señor le había dado, por decir así, la autoridad a Adán. Adán, por el pecado, entonces lo concede en parte a Satán. Y por eso entonces, repito, tiene que venir el Mesías en forma de carne para vencer en la carne lo que el primer Adán no pudo vencer. Y una vez que vence en la carne lo que Adán no pudo vencer, entonces también nosotros vencemos cuando creemos que Él es mi Mesías, cuando creemos que Él lo hizo por mí, cuando creemos que Él es pues el Mesías, el ungido. Entonces, en el cuerpo, por decir así, nosotros ya sabemos que estamos divididos en tres. Está el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, hay por decir así, segmentos que por ejemplo están en el espíritu. El espíritu está formado por la comunión, intuición y conciencia. La mayoría de los teólogos lo ven así. Entonces, comunión, intuición y conciencia en el área del espíritu. La comunión, como su nombre lo está diciendo, es con unión, es decir, cuando el espíritu del hombre se une al Señor, a Adonai, a Dios, porque Él es espíritu. Cuando mi espíritu se une al espíritu del Señor, comunión. Es allí precisamente cuando el hombre nace del espíritu. Nacer del espíritu es volver a conectarme con Adonai, con el espíritu del Señor, de espíritu a espíritu. Y por eso Romanos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Adonai. Y al ser hijos de Adonai, yo pertenezco al pacto, pertenezco a la familia del Señor. Entonces, la comunión, que fue lo que perdió Adán, y en consecuencia la herencia que nosotros tenemos como hombres, es restaurada, ¿verdad?, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y entendemos pues que somos pecadores y que alguien derramó su sangre por mí. Cuando yo tengo entonces esa confianza, esa fe y la confieso, entonces yo me uno. Pero esa unidad de mi espíritu al espíritu del Señor trae luz
a mi espíritu y a esas áreas de intuición y de conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el ser humano no confiesa a Yeshua como Mesías, entonces su espíritu no está conectado al Espíritu de Dios. Y por eso es que no tiene conciencia muchas veces de lo bueno y lo malo. Lo malo le dicen bueno y lo bueno le dicen malo. Y hay oscuridad. No pueden discernir entre una cosa y lo otro. Es como cuando Hasatán fue lanzado, ¿verdad? Que vino la oscuridad. Bueno, precisamente la oscuridad viene por falta de luz. Y al haber falta de luz, hay falta de discernimiento, que es lo que el mundo no tiene. Quiero saludar a Alexander Palacio Fermín, que siempre me saluda y se me olvida saludarlo por allá por México. Que el Señor les bendiga. Y a todos los que nos están siguiendo, Pastora Francis, Manuel, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de la comunión, ¿verdad? Que es ese contacto, esa unidad de espíritu a espíritu. Eso va a traer luz a la intuición. La intuición es eso que nosotros tenemos, pero está en nuestro espíritu por parte del Señor. Es esa alerta que muchas veces uno percibe. Es cuando el Señor deposita sueños para revelarnos peligro. Esa intuición está en el área del espíritu. No quiero meterme a la parte rabínica del Nefesh, el Neshama, porque va a ser más difícil de entender y sé que esto es un poco denso. Estoy tratando de hacerlo lo más fácil posible. Entonces, en la intuición está eso, está la alerta, está donde Dios te pone el sueño, donde Dios te dice, cuidado, por aquí no, por aquí, dale por allá, no lo haga, ¿sí? Y está en el alma. Y la conciencia, que es precisamente donde yo tengo el conocimiento de lo bueno y lo malo. La conciencia de lo bueno es conocer lo bueno y conocer lo malo. Y es precisamente allí donde el Espíritu del Señor me redarguye. Por eso le digo que en el área del Espíritu, cuando yo me uno al Espíritu, viene luz a mi intuición, porque el Señor empieza a cuidarme, a dirigirme, a advertirme, a alertarme, y es también donde soy redarguido por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y tengo conciencia de lo bueno y de lo malo. Entonces, en el Espíritu está esa palabra profética, ¿verdad? Porque es de espíritu a espíritu, la palabra del Señor a mi espíritu, ¿verdad? Ahí es donde el Señor pues deposita palabra profética, deposita palabra de ciencia, es de espíritu a espíritu. Cuando nos conectamos, el Señor habla y uno oye y en consecuencia actúa. Cuando tenemos fe, porque la fe sin obra es muerta, y eso vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, en el área del espíritu tenemos la comunión, que es la unidad con ese espíritu, tenemos la intuición y tenemos la conciencia. Cuando hay luz aquí, cuando hay luz del cielo, cuando yo estoy conectado al espíritu y hay luz en mi intuición y en mi conciencia, entonces yo tengo la capacidad, tengo el poder, tengo la fuerza para dominar el alma, para dominar la emoción, la voluntad y los pensamientos. Entonces todo va a venir por el espíritu, y por eso es que la palabra me habla del espíritu y me habla de la carne. Es decir, me habla del espíritu y me habla del alma, porque la carne simplemente va a ejecutar, en este caso, las cosas negativas del alma, que no están acorde a la santidad y a la justicia divina. Aquí Romanos, capítulo 8, nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim. Por supuesto, cuando hay desorden en el alma, entonces las emociones están desordenadas, la voluntad está desordenada y la mente o los pensamientos están desordenados. No hay luz. Y cuando no hay luz, entonces yo estoy en error. Entonces aquí dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Adonai. Por supuesto, cuando no hay luz, entonces en el espíritu, el alma también está oscura, no tengo la verdad, no tengo la luz, y entonces estoy en enemistad con el Señor, porque no se sujetan a la ley del Señor. ¿Cómo se van a sujetar si en la conciencia, si es donde está el conocimiento de lo bueno y lo malo, no hay luz? Si no estoy conectado al Señor, ¿cómo voy a entender lo bueno y lo malo? Entonces, y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Correcto.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Adonai mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Entonces sigue diciendo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si vivís conforme al Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu del Señor son hijos de Elohim. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar en temor, sino habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim, y si hijos, también herederos y coherederos en Yeshua. ¡Qué precioso! Ahora, el fundamento de todo esto comienza en el espíritu del hombre, si está conectado a Dios, a Adonai, al Señor, o no está conectado. Escúcheme, nadie se puede conectar a Dios si no es por medio de su conector, que es Yeshua. No hay otro nombre debajo del cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro mediador sino Yeshua. Y cuando nosotros entonces nos conectamos a Yeshua, nos conectamos por medio de él al Espíritu del Señor. Nadie, señores, con sangre pecaminosa se va a conectar al Espíritu del Señor. Es imposible. Es imposible. Y es muchas veces lo que el mundo no entiende. Ahora bien, entonces dijimos que si no hay luz en la parte del espíritu, es decir, si no hay una conexión que es por medio de Yeshua, entonces el alma está en oscuridad, entonces mis emociones son un desorden, la voluntad es un desorden y mis pensamientos es un desorden. ¿Y por qué hay desorden? Porque no hay luz. Cuando hay luz, hay orden, porque todo entonces debe ir en su lugar como el Señor manda. Y el cuerpo simplemente es la parte fisiológica, morfológica, la parte de la anatomía del ser humano, que es un cascarón o un escaparate. El cuerpo simplemente va a hacer lo que está en el alma. Si el alma está dominada por el espíritu, que viene como consecuencia de mi comunión con él, entonces, escuche, yo estoy en el espíritu. Entonces, estar en el espíritu no es hablar en lenguas, aunque sí puede ser. Pero no quiere decir que si tú hablas en lengua estás en el espíritu. Estar en el espíritu no es que se me paran los pelos y empiezo a temblar. Estar en el espíritu no es que me agarró el espíritu y me bataqueó y me caí. Eso no es estar en el espíritu. Estar en el espíritu es ser gobernado por Dios, por Adonai, por medio de su espíritu, cuando yo tengo comunión con él, para que la luz de su verdad venga a mi intuición y a mi conciencia, y de esa manera yo ir siendo transformado. Todo lo que está en mis emociones, en mi voluntad y en mis pensamientos. Entonces este es otro enfoque de lo que es estar en el espíritu. Esto es otro enfoque de lo que es buscar el reino de Elohim. Esto es otro enfoque de buscar el reino de Elohim y su justicia. Era entonces necesario que Yeshua, en forma de carne, que Dios, Adonai, Immanuel, se manifestara en carne y derramara su sangre. Como ya lo hemos dicho, pero hay que repetirlo para que no se olvide, en la sangre, ¿verdad? Dice la Escritura, Levíticos 17, porque la vida, que es el nefesh, alma, en la carne está. La vida de la carne en la sangre está, la vida, que es nefesh, de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Entonces hay algo con el alma y algo con el espíritu, y nosotros ya sabemos que están amalgamados, pero hay algo en la sangre. Imagínense ustedes, la sangre me conecta con Dios, porque ya sabemos que tiene una faceta espiritual, una faceta física, y era necesario entonces que un hombre en carne derramara, siendo perfecto, siendo santo, completamente santo, derramara su sangre. Entonces yo ahora con esa sangre es que yo me conecto al Señor, yo tengo vida nuevamente al Señor. Y entonces al tener vida al Señor viene la luz
Y yo puedo entonces ir enderezando mis pasos, ir caminando en justicia, ir haciendo su voluntad. Cuando el Señor entonces va alumbrando, ahora, mientras más yo tiempo le dé a la comunión, escucha, porque en el espíritu, alma y cuerpo, pero en el espíritu está la comunión, la intuición y la conciencia. Mientras ya yo más tiempo esté en la comunión, en la unión, entonces más afinada o más afinado voy a estar yo con respecto a mi intuición y con respecto a mi conciencia, con respecto a la alerta, con respecto al redarguir, a lo bueno y a lo malo, porque la conexión con el espíritu es lo que trae luz a mi vida, para yo separar lo que no es bueno y tomar lo que es bueno. Entonces mi voluntad va a estar sometida, porque yo tengo suficiente fuerza espiritual, porque mi unión con el espíritu es mayor que las emociones de la carne. Mi unión, que es comunión en el espíritu, es mayor que mi voluntad. Mi unión con el espíritu, ese que por medio de él yo puedo decir Abba Padre, es mayor y más fuerte que mis pensamientos. Y esto se traduce en vivir en el reino. Vivir en el reino es precisamente dejar que la soberanía absoluta del Rey esté en nosotros. ¿Y por dónde comienza eso? Por el Espíritu. ¿Qué parte del Espíritu? Comunión, con unión con Él. Entonces, ser Mesías, por medio de la sangre, establece el reino de Elohim para hacernos nosotros partícipes del reino, como en un principio lo tuvo Adán. Ahora, muchas veces no entendemos o no aplicamos o no señalamos el reino en su amplitud, sino en una faceta nada más. Y pensamos que vivir en el reino es, bueno, tú sabes, una buena casa, un buen bolígrafo de marca, una buena cartera de esa Gucci bien cara y eso. No, porque tú sabes, yo soy de reino. No siempre es así. No siempre es así, porque de acuerdo a la Escritura, el reino tiene que ver con esto que yo le estoy diciendo. Por eso es que Gálatas te dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir, yo no puedo decir que yo soy de reino si las emociones, la voluntad y los pensamientos me dominan. Entonces el señorío, entonces la soberanía del Señor no está en mí. Y por eso es que esto se traduce en poder. Si yo echo fuera a los demonios, ¿verdad? Si yo por el dedo, ¿por qué? Por el espíritu. No es con la emoción que lo voy a echar fuera, ni con mi voluntad, ni con mi mente, es por el espíritu. Echo fuera a los demonios por el dedo del Señor. Entonces el reino ha venido. Entonces, ¿qué es el reino? Es esa manifestación de poder que viene como consecuencia de mi obediencia y mi comunión con Él, para yo tener poder y vencer las emociones que vienen del otro bando, la voluntad que viene del otro bando y el pensamiento que viene del otro bando. Entonces allí yo puedo decir, estoy en el Espíritu, porque estoy haciendo lo que el Señor me está diciendo, lo que la palabra me alumbra, lo que su palabra me dice que debo hacer. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, repito, decir que estamos en el Espíritu por hablar en lengua o porque y yo creo en eso y lo he vivido y soy partícipe de eso, pero eso no me dice que hablar que es caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es lo que está diciendo aquí, porque aquí dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, Romanos capítulo 8, verso 5, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de las carnes es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, cuando un ser humano confiesa a Yeshua como Mesías, nace del Espíritu, y si cumple su palabra, entonces camina en el Espíritu. Nadie puede decir que camina en el Espíritu si no cumple la palabra.
si está en desobediencia. Por eso es que caminar en el Espíritu nos lleva al reino. Porque nadie va a poder tener poder sobre una emoción, una voluntad y un pensamiento oscuro y deformado, sino por el poder del Espíritu. Entonces, todo ser humano que confiesa a Yeshua nace del Espíritu. El Espíritu del Señor está en él. Y eso es lo que te da el pasaporte y la fe para decir, por el Espíritu, que eres hijo de Adonai, que eres hijo de Dios. Eres adoptado por el Señor y perteneces a la familia. Entonces estás unido a Israel y al pacto. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces yo les decía que a veces bueno, sí podría decir, ¿verdad? En parte, reino, bueno, yo establezco esto aquí, tengo esto, tomo esto, ¿verdad? Porque le estamos quitando al enemigo lo que él nos dio, lo que Adonai nos dio. Pero no solamente eso es reino. Aunque tú sabes, yo soy de reino, me gusta esto, aquello. Mire, reino, caminar en el reino es precisamente permitir que el Espíritu domine mis emociones, mi voluntad y mis pensamientos. Eso es estar en el reino. Porque así fue que Yeshua venció para darle a Adán lo que había perdido. Y fíjense que a Satán, cuando tienta a Yeshua, ¿qué le dice? Todo esto te daré si me adorares. En los reinos del mundo te voy a dar si me adorares. Y Yeshua, por supuesto, le responde por la palabra, en obediencia al Padre. Estaba en el Espíritu. ¿Habló en lengua Yeshua? No. ¿Tembló? No. ¿Se cayó? No. Vivió la palabra. Decretó la palabra. Obedeció la palabra. Entonces el obedecer la palabra me da poder y autoridad para yo deshacer las obras del enemigo en mi carne. Pueblo que conoció lo que es reino, pueblo de Israel. Y quiero decirle a los que nos oyen que usted no está excluido de Israel. Si usted confesó que Yeshua es el Mesías, usted pertenece a Israel por fe. Eso es lo que dice la palabra. Pero no vamos a ir por allá porque ese no es el punto. Pero lo que yo sí le quiero decir es que el pueblo de Israel, desde antes se le reveló el reino. Entonces, el reino de Elohim significa que Adonai nos redimió del poder de las tinieblas. Eso es todo. Con poder nos redimió. Nos sacó de Egipto. Nos sacó de esclavitud. Ese es el reino de Adonai. Ese es el reino de Dios manifestado en nosotros. Pero eso si yo echo fuera los demonios, el reino, o sea, el poder del reino, lo echo fuera, es otro reino. Yo estoy con otro reino. Yo no soy del reino de Satanás. Yo soy del reino que te venció a ti. Porque un rey fue crucificado, porque un rey derramó su sangre por ti, por mí, para limpiarnos y justificarnos y darnos comunión al Espíritu. Y para que venga la luz, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestros pensamientos. La soberanía de Adonai, de Dios, nos da fuerza para cambiar, para renovarnos. Por eso es que el verdadero cambio del creyente es por el Espíritu, hermano. Porque es por el Espíritu cuando yo decido darle la soberanía al Señor en mi vida. Y es el poder del Espíritu, de Él, su reino en mí, el que cambia mi vida. Entonces yo estoy en el reino cuando mi vida es un testimonio de la transformación que hace el poder del Señor en mí. El reino de Elohim significa que Él me redimió del poder de la tiniebla. El reino de los cielos es la soberanía de Dios, de Adonai, para darnos fuerza y nosotros poder vencer. Eso me da fuerza en el alma, que estaba distorsionada en cuanto a las emociones, a la voluntad y a la mente. Entonces mi cuerpo va a moverse o va a ejecutar lo que el alma le diga,
pero el alma que está alumbrada, ¿verdad?, por el Espíritu. Quisiera hacerme entender y espero que me estén entendiendo. Yeshua, por ejemplo, también nos dice, la otra parte, espero que me entiendan: buscad el reino de Dios, ¿verdad? El reino de los cielos, perdón, el reino de los cielos y su justicia. Bueno, aquí cielos, lo que está refiriéndose es a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, el reino de los cielos y sus justicias. En la medida que abro mi corazón a su reino, al poder del Señor en mí, su justicia me va enderezando. ¿Por qué? Porque la luz del Señor en mi espíritu va enderezando mis caminos. Y cuando yo voy enderezando mis caminos, yo voy creciendo en su justicia. Por eso la palabra dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces mi justicia va a ir en aumento en la medida que yo voy caminando en rectitud, porque la luz del Señor me ilumina en mi espíritu. Entonces hay luz en mi intuición y en mi conciencia para yo gobernar la emoción, la voluntad y la mente en el alma. ¡Wow! Señor, espero que agarren, se entienda. Quiero ser lo más sencillo posible para darme a entender. Entonces, Yeshua nos está llamando a un reino. Lo hermoso de esto es que el Señor, cuando te llama a su reino, el Señor manifiesta su poder y te da lo que tú necesitas, lo que tú requieres. Bienaventurados los pobres, porque ellos verán a Dios. Humildes de corazón. Por ejemplo, en el judaísmo, y hablo esto no para hacer separación, pero en el pueblo de Israel, en la antigüedad, antes de Yeshua, vamos a decirlo así, se entendía bien lo del reino, y eso estaba relacionado con el Shema. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai no es. ¿Qué significa eso? La soberanía de Adonai en mi vida, en mi pueblo, en mi nación, en mi familia, en mí. No hay dioses ajenos, no hay más nada. Es Dios, es Adonai, es Elohim, es el único, el todopoderoso. Él es soberano en mí. Oye Israel, yo, Adonai Elohim, Adonai, uno es. Y esta oración dice también: Baruch Shem Kibor Malchut Tov Leolam Vaed, que significa: bendito sea su nombre y su glorioso reino. Bendito sea su nombre glorioso y su reino, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Su reino. Entonces es el sometimiento a su soberanía para yo poder establecer el reino. Entonces Israel desde la antigüedad estaba entendiendo el reino, y por eso cuando Yeshua viene, el reino de los cielos está entre vosotros, arrepentidos y convertidos, porque el reino está entre vosotros. Nadie puede decir que está en el reino si no se arrepiente y se convierte, porque su espíritu está en oscuridad, no está conectado con el espíritu del Señor, que da luz a tu intuición y conciencia para dominar lo malo de tus emociones, de tu voluntad y de tus pensamientos, que te hacen ejecutar en tu cuerpo pues lo que está en el alma, es decir, en tus emociones, voluntad, pensamientos, mente. Por ejemplo, un proverbio rabino dice así: ¿a qué se puede comparar el reino? A quien vino a una provincia, dijo al pueblo: ¿puedo reinar sobre ti? Le dijeron: no nos has hecho nada bueno para que aceptemos tu reinado. Esto no se parece en absolutamente nada a los reyes del mundo hoy. Los reyes del mundo, los presidentes y las autoridades mundiales hoy, por ponerlos en un nivel de autoridad, ellos más bien te piden: no, mira, vota por mí, no, mira, dame, y cuando yo tenga, cuando yo sea, entonces yo te voy a dar. No, ese no es el orden. El orden es dar primero, y después tú estás viéndolo. Por eso es que el Señor manda a dar testimonio. Testifiquen la grandeza del Señor, para que recuerden lo que yo le estoy haciendo y entiendan que yo soy Adonai.
Entonces, ¿a qué se puede comparar el reino? A que vino una provincia y dijo al pueblo, ¿puedo reinar sobre ti? Le dijeron, no nos has hecho nada para que aceptemos tu reinado. ¿Qué hizo él? Les construyó un muro, les trajo agua, peleó batallas por ellos, luego les dijo, ¿puedo reinar sobre ustedes? Ellos respondieron, sí, sí. Así fue con el Omnipotente. Redimió a Israel de Egipto, partió el mar para ellos, les trajo maná, les proporcionó un pozo, les envió codornices. Él peleó la batalla de Amalek por ellos. Él les dijo, ¿puedo reinar sobre ustedes? Y ellos respondieron, sí, sí, sí. Esto muestra entonces la gracia de Israel, cuando se pararon ante el monte Sinaí para recibir la Torá. Entonces el Señor, en su inmensa misericordia, muestra su poder para que no haya ningún problema en reconocer a aquellos corazones humildes que Él es el Señor y que no hay otro. Oye Israel, el Señor uno es. Oye iglesia, el Señor uno es. Oye hermanito, el Señor uno es. De hecho, yo por aquí puse lo de Abraham, donde los rabinos dicen que Abraham recibió el reino. Aquí está en Jubileo, el libro Jubileo. Algunos dicen que es un libro bien antiguo, 150 años antes del Mesías, antes de Yeshua. Dice el autor, cuando Abraham se dio cuenta de que Adonai es Dios, declaró, tu reino he elegido. Entonces, la soberanía del Señor en mi vida, que viene por el Espíritu, señores, y estoy hablando de algo genuino, no es decir que estoy en el Espíritu, hablar en lengua, batime y seguir con una vida desordenada, porque no estoy haciendo nada. ¿Entiendes? Yo tengo que ser sincero. Escúcheme, aquí en esta área del Espíritu está la oración. El Señor nos manda a orar en el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa con la oración? La palabra tefilá o la palabra lejipalel, que viene de palal, eso significa ejecutar juicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el área del espíritu, donde está la comunión, intuición y conciencia, la comunión, cuando yo me uno con Él, por medio de oración, el espíritu, es donde entonces yo voy a recibir en mi intuición y en la conciencia lo que tengo que recibir de Él para caminar en justicia, porque en este instante yo me pongo a orar por medio del Espíritu del Señor y yo tengo que pedir perdón. Me parece que a nosotros a veces nos cuesta humillarnos y creemos que no hemos pecado y que no hemos fallado. Señores, yo vuelvo y repito, nos estamos presentando delante del Santo, Santo, Santo. Por eso es que oración, tefilá, o a lo que es igual, lejipalel, que viene de la misma raíz palar, significa ser juzgado. Cuando yo en el Espíritu me presento delante del Señor, yo soy juzgado por su santidad, soy juzgado por su perfección, soy juzgado por su justicia, por todo soy juzgado, porque Él es perfecto y santo, completamente. Entonces yo no me estoy poniendo delante de otro ser humano. Me estoy poniendo delante del que es santo, santo, santo. Automáticamente soy juzgado porque es demasiada santidad, demasiada perfección. Lejipalel, ser juzgado. ¿Dónde? Allí en el Espíritu, porque ahí fue donde se desconectó del hombre del Señor y donde se vuelve a unir. Eso es andar en el Espíritu. Eso es vivir en el reino. Más que carros de marca, más que casa, más que lo bueno. Eso es bueno. Y yo lo animo a que usted se esfuerce, estudie, se prepare y obtenga las cosas buenas. Pero nada más eso no es reino. Va más allá. Y lo estamos viendo acá. Entonces, Abraham, cuando oyó la voz del Señor, dijo, tu reino he elegido. Que el Señor entonces nos ayude. Voy a dejarlo hasta aquí. Tengo otro pedazo, pero quiero dejarlo hasta acá. Yo sé que es un poquito denso. Y para que nosotros entonces en esta semana podamos meditar. Vivimos en el Espíritu.
Vivir en el Espíritu es que la soberanía del Señor está en mí. Nadie puede decir que está bien en el Espíritu cuando está peleando con el Señor, haciendo lo que Él no le mandó hacer. Eso no es estar en el Espíritu. Así usted habla en lengua y profetice. ¿Se da cuenta? La soberanía de Él en mí, en todo. Por eso fue que cuando Satanás fue a tentar a Yeshua para sacarlo del Espíritu y ponerlo en la carne, el Señor se mantuvo en el Espíritu. Y por la palabra pudo refutarle a él. Y fíjese, ¿dónde está lo que Yeshua dijo? Esos 3 versos que Yeshua toma precisamente del Shema. Deuteronomio 6, 7 y 8. Allí están esos 3 versos bíblicos que está hablando de reino. Que es la soberanía de Él en mí. Que el Señor nos ayude. Y Padre, te pedimos que esa soberanía tuya venga a nosotros, porque queremos, con la ayuda de tu Espíritu, abrirnos completamente a ti. Y mientras tú seas soberano en nosotros, nosotros tendremos más poder y más autoridad sobre el reino de las tinieblas, porque tú fuiste al Calvario, al madero, moriste y resucitaste para devolvernos el reino. Sea devuelto el reino de los cielos a nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu, no como muchas veces se cree, sino como dice tu palabra. En el nombre de Yeshua. Amén. Que tenga un Shabbat Tov. Será hasta la próxima semana. Bendiciones.